Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo fraterno nuevamente para todas y todos nuestros hermanos y hermanas que están en los diferentes lugares, diferentes países y que estamos aquí porque quien nos convoca es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, como decía Leticia en la oración, es la que nos llena también. O sea, cuando nosotros preparamos, y es cierto, cuando preparamos enseñanzas o preparamos predicaciones o talleres en los diferentes lugares donde hacemos nuestra pastoral, nosotros somos los primeros en ser tocados, en ser llenados, en ser cambiados, en ser transformados por la palabra. Entonces es muy bonito acercarnos a la Sagrada Escritura para estudiarla, ¿no? Porque nosotros hemos venido diciendo desde que comenzamos este diplomado de Ciencias Bíblicas que la palabra de Dios es divina humana, es revelada, inspirada por Dios y que ese mensaje de Dios y eso que Dios dio a conocer de sí mismo a la humanidad lo hizo a través del lenguaje humano. Y parte de ese lenguaje humano son los géneros literarios y el tipo de literatura que nosotros hemos venido estudiando. Entonces necesitamos estudiar, hacer la ciencia bíblica, ¿no? El estudiar la parte humana del texto para poder llegar a la parte divina, que es el mensaje de Dios. Y entonces hemos dicho que los autores bíblicos son el lenguaje humano a través del cual Dios se comunicó. Entonces, no solamente las lenguas bíblicas, el hebreo, el arameo, en el caso del Antiguo Testamento y en el caso del Nuevo Testamento, el griego, bíblicos, ¿no? Todos estos son idiomas bíblicos, pero también las formas literarias. Las formas literarias en poner por escrito el mensaje de Dios, eso también es lenguaje humano, porque eso es lo que entendemos como revelación e inspiración, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar en esta primera franja de 9 a 11, vamos a empezar con la literatura sapiencial, que ese es otro tipo de literatura que también tenemos en la Sagrada Escritura y que es esa literatura, esa sabiduría y que atraviesa toda la escritura, no solamente, pues tenemos unos libros que son representantes de esta literatura, pero eso no significa que esos libros, pues que son los representantes, sean los únicos que tienen sabiduría. Entonces, dentro de esos representantes, voy a ponerle aquí en grande la pantalla para poder ver. Bueno, entonces dentro de esos libros como tal, o sea, esos corpus bíblicos, escritos sapienciales, pues tenemos Job, el libro de Job, si bien es cierto, decíamos quizás cuando estudiamos la poesía, que eso es otro tipo de literatura, la poética, Job en sus discursos de Job con sus amigos, son ciclos de diálogos y todo eso es poesía por la forma en que está escrito. No obstante, esa poesía es sapiencial porque lo que busca el libro de Job es la reflexión y llegar finalmente a lograr comprender esa gran pregunta que todos los seres humanos nos hemos hecho desde que el ser humano existe y es por qué el justo sufre. ¿Por qué? ¿Cómo entender el sufrimiento del justo? Cuando el justo es justo y cuando teme a Dios, pero que sin embargo le llegan las vicisitudes de la vida. Entonces, Job va llevando, o el libro de Job va llevando en ese camino de conversación y de respuestas que da él a sus amigos, pues él va, la narrativa, porque también es una narrativa, o sea, es que el libro de Job tiene varias cosas, empieza con narrativa, termina con narrativa y en el centro, en los discursos, pues aparece la poesía, pero también la sapiencialidad. Entonces, en ese ir avanzando, pues el libro va llevando a que quienes lo estamos leyendo, los lectores de hoy del siglo XXI, nos metamos en la narración, porque queremos saber qué es lo que va a pasar, queremos saber cómo va, y eso va en aumento, en aumento, en aumento, de tal manera que vamos a llegar hasta el final donde Dios espera a su amigo, porque Dios sabía que su amigo llegaría allá y lo espera digamos, en el filo, si se quiere, del misterio, porque es allá donde Dios quiere que Job llegue. Y ahí es donde va a llegar cuando Dios empieza a responderle en los discursos, ¿no? Entonces, es muy sapiencial, busca que haga
se haga proceso de pensamiento, ¿no? Se haga proceso de pensamiento. Entonces, Job tiene todas estas características, pero mayormente se ha catalogado dentro de los escritos sapienciales precisamente por eso, ¿no? Aunque, como decíamos, ese es como su género, el género que sobresale y que está más presente, pero en su interior tenemos ese otro tipo de géneros que ayudan pues en la narrativa, ¿no? Luego también tenemos el libro de los proverbios, y el libro de los proverbios tiene también sus propias características. Este sí es sapiencial, todo el tiempo es sapiencial, y vamos a mirar algunas características justamente de toda esta literatura sapiencial. Y tenemos el libro del Eclesiastés, que también es un libro que entra dentro de esta categoría, aunque el interior del libro del Eclesiastés parece que, claro, es sapiencialidad, pero parece que es más prosa, o sea, está escrito en prosa, es decir, en narrativa, ¿no? De hay alguien que está contando su experiencia, de manera muy, ¿cómo diríamos? De manera muy realista, pongámoslo en esos términos. No es que sea pesimista, porque pareciera que fuera pesimista frente a esas preguntas existenciales de la vida, pero realmente lo que está haciendo es una descripción de la realidad. Es una crítica, tanto el libro de Job como el libro del Eclesiastés son críticas a la teología de la retribución, que estaba muy presente en el Antiguo Testamento y que es muy posible, según los estudiosos, que tanto el libro de Job como el libro del Eclesiastés sea posterior al exilio. Y cuando hablamos del exilio, ya todos y todas sabemos que nos estamos refiriendo al exilio en Babilonia. Y luego cuando ellos regresan bajo Ciro, parece que Job es o de finales del exilio o posexílico, después del exilio, cuando ellos regresan, y Eclesiastés evidentemente es posterior. Y entonces, ¿cuáles son los argumentos? La crítica a la teología de la retribución, ¿no? Hay una crítica bastante fuerte, y el libro del Eclesiastés es uno que también va a decir, que debajo del sol, porque es que en teoría la crítica de la crítica de la teología de la retribución es: si tú te portas bien, Dios te bendice; si te portas mal, pues Dios te castiga. Eso es, y punto, no hay nada más que decir, ¿no? O sea, ya sabemos cómo Dios actúa. O sea, ya sabemos, Dios actúa así. O sea, si te portas bien, bien; si te portas mal, mal, y ya sabemos cómo es que Dios actúa en la vida. Pero aquí estos libros van a criticar esa postura, porque en la realidad no es así, ¿no? En la realidad, el justo sufre, y no debiera ser así según esa teología, ¿no? Y que inclusive en el Nuevo Testamento pues también aparece, ¿no? Y Jesús critica esa teología de la retribución, ¿no? Entonces, ahí va, por eso es que por la teología sobre todo, aunque el libro de Job, luego ya más adelante miraremos algunas otras cositas, pero el libro de Job se pensó que era el libro más antiguo del Antiguo Testamento, porque tiene muchas tradiciones patriarcales. Y los patriarcas son muy antiguos, son tradiciones antiguas. Entonces, pero mirando tanto la lengua hebrea, que se ve que es mucho más tardía que las tradiciones patriarcales, porque el hebreo también al interior de la Biblia va teniendo, aunque todo es hebreo bíblico, pero va teniendo evolución, porque la lengua evoluciona también. Entonces se van viendo como nuevas palabras que no estaban antes, el uso de las mismas consonantes como vocales en un momento, y que luego fueron cambiando. Ese tipo de cambios y de evolución se ven, ese tipo de cambios y de evolución se ven. Entonces, bien, iban a leer como algo que estaba en el chat, pero ya no, seguro ya respondí. Es que es alguna pregunta que había allí. Bueno, entonces es una crítica, y por la teología sobre todo, y por la evolución de la lengua hebrea, es que los estudiosos dicen estos libros son posexílicos, ¿no? Y bueno, ya miraremos, porque en la práctica no tendría por qué, si nosotros ya sabemos cómo Dios actúa, no tendría por qué el justo sufrir. Entonces el Eclesiastés es una crítica mordaz a esa teología de la retribución, ¿no? O sea, es que bajo el sol, o sea, a veces como que el autor del Eclesiastés dice: bueno, finalmente yo no sé si vale la pena servir a Dios o no servir a Dios, y ser bueno o no ser bueno, porque es que el sol brilla para todos. En teoría no debiera brillar para los malos, ni para los necios, para el malvado, pero, pero brilla para todo el mundo. O sea, y hay una crisis también en el autor, ¿no? Entonces, y aparte de eso, pues la muerte no debiera llegar al justo. Pero me doy cuenta, ¿no? Él dice: me doy cuenta que tanto para el uno para el otro, pues finalmente la muerte pone fin. Y a veces,
A veces el justo muere antes de tiempo y el malvado continúa. O sea, es una crítica bastante interesante a la teología de la retribución. Entonces, estos libros pues, son representantes de esta literatura de sabiduría, de esta literatura sapiencial, pero también tenemos otros que hay que mencionar, evidentemente el eclesiástico y la sabiduría, porque esa es tradición sapiencial judía. Ya sabemos que las traducciones, ahora pues las traducciones protestantes como Reina Valera, ahora porque en un inicio todos sabemos un poco la historia y sabemos que estos libros estaban en la mamá de las Reinas Valeras, estaban, pero luego por cuestiones más bien de practicidad y de economía, porque no había cultura de leer entre el protestantismo los libros, porque no se consideraban inspirados, se sacaron, pero, pero las traducciones católicas ellos sí consideran inspiradas con el mismo valor a estos dos libros. Hay otros, pero estamos hablando en este caso de la literatura sapiencial, que es el eclesiástico y la sabiduría. Son 7 en total, ¿no? Pero en este caso estamos mencionando esto. Ahora, ¿por qué los estamos mencionando? Evidentemente, así el protestantismo no los considere como inspirados por Dios en el mismo nivel que el resto de los libros que son canónicos, y que ya todos sabemos, por otros estudios que hemos hecho, en otros diplomados que Sociedades Bíblicas ha ofertado y que seguramente hemos estado allí, sabemos y hemos aprendido que las traducciones protestantes siguieron el canon palestino, y en el canon palestino pues estos libros no están incluidos. El canon griego de la Septuaginta y no, los tiene, pero no solamente esos, muchos otros, ¿no? Pero que finalmente no entraron al canon. Bueno, en esas discusiones de cánones y todo eso, seguramente ustedes ya vieron en otros diplomados, o vendrán otros diplomados que hablen de eso, o inclusive en este de ciencias bíblicas tendrán algún curso así. Pero entonces aquí solamente nos remitimos a decir que el eclesiástico y la sabiduría son libros muy bellos, son bellísimos. Nosotros debiéramos leerlos porque esa es tradición judía, tradición sapiencial judía. Y cuando estudiemos el Evangelio de Juan, vamos a ver que el Evangelio de Juan es uno de los que enraiza sus explicaciones, digamos, o su teología en estos libros y en el libro de Proverbios, cuando habla del logos y de la sabiduría de Dios que es Cristo. Hay unas evocaciones muy palpables para entender el logos. Hay que mirar el antecedente del logos, no en el logos griego, porque evidentemente no está allí, aunque hay algunos autores que dicen que sí, pero realmente no. Lo que está enraizado es en toda la tradición judía de la concepción de la sabiduría que se convirtió en palabra, en Torá escrita, y eso es lo que el autor del Evangelio de Juan va a releer y lo va a aplicar a Cristo. Entonces, estos libros son muy importantes y hay que leerlos. Son libros bellísimos además, ¿no? Bien, Edgar dice en Proverbios 1:1, dice, Proverbios de Salomón, del rey, hijo de David, rey de Israel. Todos los proverbios los escribió únicamente Salomón. No, Edgar, no. De hecho, bueno, en este curso no lo vamos a ver, lo vemos es en otro diplomado, también de Antiguo Testamento, que se llama propiamente Libros Poéticos y Sapienciales. Allá sí se profundiza en cada uno de estos libros, se profundiza un poquito más en cada uno de estos libros, y allá se ve que los proverbios no todos fueron escritos por Salomón, o atribuidos a Salomón, por lo menos, ¿no? Sino que también están Lemuel, por ejemplo, las palabras de Lemuel, y hay otros autores que aparecen allí. Eso mismo pasa con los salmos, ¿no? Se atribuyen a David, pero no, hay salmos anónimos, hay salmos que tienen otros autores diferentes, ¿no? Entonces, además porque se habla de Salomón, porque Salomón pasó a la historia como un rey sabio. Entonces, digamos, eso mismo pasa con la Torá, ¿no? Que la Torá se le atribuye toda a Moisés, o sea, Moisés escribió todo el Pentateuco, pero ya hoy con los estudios bíblicos sabemos que no es así, pero que se le atribuye, obviamente, a Moisés, porque es como el representante, digamos, ¿no? Entonces Salomón también se torna en ese sentido como ese personaje representante, o que pasó a la historia por ser un rey sabio. Entonces todos los proverbios están bajo ese nombre, pero realmente no los escribió todos él. Bien, entonces estos libros así grandes, grandes, son como los representantes de la literatura sapiencial.
Ahora también podemos, bueno, hablemos un poco de la concepción de la sabiduría. ¿Qué podemos entender por sabiduría? Permítanme un segundo. Bien, así a grandes rasgos, ¿no? Porque podríamos decir muchas cosas con respecto al libro o a la sabiduría más bien, ¿no? Pero en la Biblia, digamos, ¿qué se entiende o cómo comprender qué es la sabiduría en la Biblia? Pues digamos que desde la óptica de los sapienciales de estos libros, ¿qué es la sabiduría? Pues es el arte de vivir en este mundo, así a grandes rasgos, ¿no? Y tiene su base y su configuración en el temor al Señor. Eso es lo que finalmente estos libros nos van a mostrar, ¿no? Nos van a mostrar que la verdadera sabiduría, aunque también entendemos que sabiduría son las capacidades para hacer cosas, ¿no? El artesano, el músico, tienen una sabiduría de Dios, ¿no? Y pues para hacer las cosas de la vida, ¿no? El estudio, digamos, ¿no? Todo eso es sabiduría. Pero, pero digamos que en la Biblia, la sabiduría propia del ser humano se reconoce en cuanto el ser humano reconoce, valga la redundancia, que Dios le ha participado de su sabiduría para saber construir en la vida, para saber construir la vida, para saber vivir la vida. Y de hecho es interesante que los capítulos del Génesis, los primeros capítulos del Génesis, son de corte sapiencial, son sapienciales, no son, y inclusive hasta poesía. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 2 y 3 que son una unidad, ¿no? Son una unidad, capítulo 2 y 3 nosotros vemos que Dios le participó de su sabiduría al ser humano y lo bendijo, y le dijo, vayan y construyan la vida. Ahí parafraseando pues el texto, ¿no? Construyan, construyan todo esto que les he entregado, llévenlo a plenitud, o sea, co-creen juntamente conmigo, si se quiere, obviamente guardando las proporciones porque Dios es el creador, pero la corona de la creación es el ser humano, varón y hembra. Y entonces ellos han sido permeados, que es lo que los distingue, al ser humano es lo que se lo distingue de cualquier otra criatura. El ser humano tiene la imagen y semejanza de Dios, la sabiduría de Dios para saber construir, para saber mantener en armonía, si se quiere, esa creación que Dios hizo en armonía. Entonces, en estabilidad, en armonía. Entonces, ustedes co-creen, es decir, lleven a la plenitud, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, la relación del ser humano con todo lo que se le entrega en la mano para que lo lleve a plenitud, es una relación de gratuidad. Debe ser una relación de gratuidad, debe ser una relación de amor. La misma relación entre hombre y mujer debe ser una relación basada en el amor. Y por eso en el capítulo 2 es interesante que el relato habla de que Dios puso, la mujer ya estaba en el hombre, es decir, ellos eran uno sola carne, ellos eran uno, digamos, ¿no? La humanidad era uno. Pero en el relato 2 nos cuenta que para que la realidad no se agote en sí mismo, tienen que reconocerse y entonces es puesto uno frente al otro para que se reconozcan con sus propias características y como un complemento, si se quiere, entre los dos, porque no son con características distintas, pero un complemento que basados, digamos, en esa sabiduría de Dios y en el amor y en la gratuidad, podrían llevar a cabo la tarea que se les había encomendado. Pero también en esa relación, evidentemente, de amor y de amistad con Dios, siempre, porque es su sabiduría la que permea la sabiduría del hombre, del ser humano, sin quitarle su personalidad, pero que cuando el ser humano escucha la voz de Dios, puede construir con sabiduría, no desde el egoísmo, sino desde la gratuidad y desde la entrega. Y eso es lo que pasa en Génesis 3. En Génesis 3, por eso es un relato sapiencial. En Génesis 3, lo que pasa es que la propuesta que hace el mal a la humanidad, varón y hembra, es sí construir ese mundo, pero a partir de sí mismo, o sea, a partir del egoísmo. O sea, ustedes son capaces, porque ustedes ya se han dado cuenta que ustedes son la corona de la creación y que ustedes
son los que dan el nombre, ustedes fueron los que llamaron a la existencia y dieron el nombre a todo lo que hay, ¿no? Dios les dijo, den el nombre a todo, o sea, ustedes son los señores, ¿no? Ustedes son los señores, entonces ya no necesitan de Dios, básicamente es como la idea, ¿no? Ya no necesitan de Dios, construyan para su propio beneficio, eso es mentira que van a morir, sino que ustedes van a ser como los dioses, es decir, porque ustedes esa expresión allí, el mal y el bien, el árbol del mal y el bien, ¿no? La idea es que ustedes van a saber, si se quiere, qué va a ser bueno para ustedes. O sea, todo aquello que es bueno para ustedes, desde ahí ustedes van a construir. Todo lo que sea bueno para ustedes y lo que sea malo para ustedes lo van a rechazar, ¿no? O sea, es una construcción de vida desde el egoísmo. Entonces, cuando Dios se quitó del corazón del ser humano y se puso el yo, todo se empezó a construir desde el egoísmo y ahí vino la ruptura antropológica, porque había una unidad antropológica entre varón y hembra, era la humanidad varón y hembra. En el momento en que eso pasa, hay una ruptura antropológica y entonces obviamente hay una ruptura antropológica que afectó no solamente la relación entre los seres humanos varón y hembra, sino que también afectó la relación con Dios y afectó la relación con el entorno, porque vinieron unas relaciones de utilitarismo en todo sentido, utilitarismo para con Dios, utilitarismo para con el otro, porque es para mi beneficio, y utilitarismo con la naturaleza. Entonces, digamos, se dañó y ese es el gran pecado de la humanidad. Y que hoy vemos todavía las consecuencias y seguimos viendo las consecuencias. Hoy todo lo que estamos presenciando de guerras y todo eso, porque ese es por el deseo de poder, es por el deseo de ser como los dioses, ¿no? De tener el poder, de tener la hegemonía. Y ese es el gran pecado, ese es el gran pecado del ser humano. Bien, entonces aquí Edgar dice también, ¿en qué se diferencia la sabiduría en la literatura sapiencial y la sabiduría según la concepción de los griegos? Ah, ok, muy buena pregunta, Edgar. Cuando hablamos de la sabiduría de los griegos, estamos ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Claro, los griegos comienzan en el siglo tercero antes de Cristo. eh, bueno, claro que ya antes, pero propiamente con Alejandro Magno, viene como toda la extensión de ahí para adelante. Y vamos a ver, ahora vamos a ver en la literatura, en la segunda parte, de 11 a 1, que vamos a ver la literatura apocalíptica, vamos a mirar el contexto mucho más detallado está descrito en los libros de primer y segundo libro de los Macabeos, que también es importantísimo para poder entender el libro de Daniel, por ejemplo, ¿no? Son importantes, hay que leerlos, porque toda esa historia que está allí consignada nos ayuda a entender el libro de Daniel, ¿no? Que nosotros llamamos profeta y que los judíos no lo llaman profeta, sino está dentro de la categoría de los escritos. Pero luego ya vamos a mirar, pero sí, digamos que la sabiduría, cuando hablamos del Nuevo Testamento, que está muy presente en el Evangelio de Juan nuevamente, la sabiduría de los griegos es una concepción abstracta, ¿no? Es conocimiento. ¿Y cómo se sabe ahí como para responderle a Edgar? ¿Cómo, digamos que entre los griegos y luego que eso lo tomaron también los gnósticos, ¿no? Lo tomaron los gnósticos del siglo segundo, que comienza pues en el siglo segundo a desarrollarse el gnosticismo propiamente dicho, aunque ya a finales del primer siglo había un proto-gnosticismo. Y entonces, ¿cuál es la idea? La sabiduría es un concepto abstracto. Y al ser un concepto abstracto, ¿quién es el sabio? El sabio es aquel que logra entender que que yo como ser humano soy una chispa divina, porque esa cultura grecorromana, recordemos, y todas estas culturas, recordemos que son panteístas, todo es Dios, y que el mundo es Dios, y que el mundo, como es tan inteligente, el mundo está movido por un alma, hay un alma del mundo que lo mueve y que lo hace desarrollarse como se desarrolla, y esa alma del mundo se llama logos entre los griegos, ¿no? Se llama logos, se llama Dios, por eso todo es Dios, porque es un alma del mundo que hace que el mundo se mueva y se mantenga, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los seres humanos somos chispas divinas. Entonces, cuando yo logro comprender en ese conocimiento que adquiero, logro comprender que en mi interior hay una chispa divina, entonces yo logro ¿cómo diríamos?
yo me salvo, porque esa es la salvación, ¿no? Yo me salvo y me salvo porque logro someter mi carne de los vicios. Entonces, porque yo soy chispa divina, entonces yo logro someter mi carne, que es mala, porque es mala, ¿no? Es la materia mala, que es lo que van a decir los gnósticos, pero está permeado por ese dualismo platónico de la materia como cárcel del alma, ¿no? Y luego vienen los gnósticos y toman esa concepción y entonces le imprimen a la materia algo malo, y entonces el poder someter esa materia y entender que soy chispa divina y que puedo someter mis pasiones y alejarme de los vicios que me someten, entonces he adquirido la salvación porque he llegado como a la verdadera sabiduría y entonces he tenido la salvación, y eso solamente para los iniciados que logran comprender esos misterios. Entonces, y la sabiduría en el Nuevo Testamento, pues es Jesucristo, ¿no? No es un concepto abstracto. La sabiduría es una persona y es una persona con la que entro en contacto, y al entrar en contacto con la persona de Jesús, que es la sabiduría de Dios, entonces no me quedo solamente en el signo que Él hace, sino que logro comprender eh, que Él es el Hijo de Dios encarnado. Y entonces creo, porque en el Evangelio de Juan está el ver, cómo veo. Hay diferentes formas de ver en griego en el Evangelio de Juan, pero la mayor de esas es el verbo jorao, que es un ver a profundidad, es un ver con profundidad, es un ver que logra comprender quién es Jesucristo, ¿no? ¿Quién es? Y entonces creo. Esos verbos están muy, muy implícitos, muy, muy reiterativos en todo el Evangelio de Juan. Entonces veo y creo, y entonces recibo la salvación, porque, y miren que es diferente, ¿no? ¿Y qué es la salvación para el Evangelio de Juan? Pues Jesucristo ha hablado con Nicodemo y le ha dicho: el que nace de arriba, de lo alto, por el Espíritu de Dios, ese que nace de lo alto se hace hijo de Dios. Entonces, y Jesucristo es la sabiduría de Dios que viene a hablarnos del Padre. Entonces, la sabiduría, no solamente, claro, estoy hablando en el Nuevo Testamento. Si estamos hablando del Antiguo Testamento, y aquí tenemos los libros que yo les acabo de mencionar, la literatura sapiencial, eh, eh, estos libros que les acabé de mencionar, ¿no? Que tenemos aquí, el eclesiástico y la sabiduría, ¿no? Pues digamos que de alguna manera hay algo que aparece allí, y es que la sabiduría es el temor del Señor, todos sabemos, ¿no? Hay una teología de la sabiduría. La sabiduría se teologiza en el Antiguo Testamento, que es diferente a la sabiduría griega. La sabiduría griega es abstracta, como acabamos de explicar, pero la sabiduría en el Antiguo Testamento es el temor del Señor, es decir, es entenderse como parte de, de un, de un, de esa creación de Dios, y como yo soy parte de esa creación de Dios, hablando del cosmos, del mundo, de todo lo que existe, no puedo desestabilizar la armonía en la que Dios ha creado el universo, ¿no? Entonces, si yo como parte de la naturaleza desestabilizo con la injusticia, no soy sabio, no soy sabio. Entonces, por eso la sabiduría se teologiza en la Biblia, ¿no? Es diferente, porque el temor de Dios, ¿qué es? El temor de Dios se entiende como ese cumplir sus mandamientos no por miedo, sino como ese encontrar en los mandamientos de Dios esa, ese don de Dios que nos ayuda a saber construir una vida. Entonces, esa sabiduría, ¿en dónde se ve? Claro, hay capacidades, como decía ahorita, capacidades que tiene el ser humano, el artesano, el que interpreta un instrumento, el que construye casas, en fin, ese es un tipo de sabiduría. Pero todo ese tipo de sabiduría, permeada por la sabiduría de Dios, lleva siempre a construir para mantener el equilibrio, si se quiere, ¿no? Es decir, en otras palabras, dirían los profetas, para establecer la justicia y vivir en justicia, no desestabilizar la sociedad cuando hay la injusticia. Entonces, el que es injusto, fíjense que nosotros estudiamos el Salmo 1 hace 8 días, y básicamente, Edgar, esa es la sabiduría de la Biblia.
como estudiamos el Salmo 1 porque es un salmo sapiencial. O sea, el deleitarse en la ley del Señor para saber hacer. Esa es la sabiduría de la Biblia, que es diferente a la sabiduría del mundo, ¿no? Evidentemente sí, es diferente. Entonces el fundamento es el Señor, es el temor al Señor, ¿no? Y es el cumplir sus mandamientos, que es el temor al Señor. Entonces ahí hay una diferencia bastante grande entre la sabiduría, en una sabiduría y la otra. Entonces, como dice aquí Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Entonces, esa sabiduría de la Biblia tiene que abarcar todas las esferas de la vida, todas las esferas de la vida, ¿m? Todas, todas las esferas de la vida, porque, porque nosotros no solamente somos seres espirituales que tenemos una relación con Dios, sino que también somos seres que tienen relación con todo su entorno y relación con su prójimo, llamémoslo así, con su hermano, ¿no? Y entonces tanto la construcción del proyecto personal tiene que permear también un proyecto comunitario, ¿no? O sea, el ser humano, o sea, Dios creó al ser humano para vivir en comunidad, no para vivir solitarios. Entonces, todos los proyectos de vida que nosotros construyamos de manera individual tienen que permear la construcción comunitaria, la construcción social, porque o si no, no estamos cumpliendo el papel para el cual el Señor nos creó, ¿no? Entonces, por eso esa sabiduría que permea la sabiduría humana tiene que abarcar todas las esferas de la vida, ¿no? Todas las esferas de la vida. ¿Mm? Bien, entonces, vamos a mirar aquí algo que me parece muy interesante y es cómo era la figura del sabio, ¿sí? Cuando estamos hablando de la figura del sabio, pues estamos diciendo como que quiénes eran los representantes de toda esta tradición sapiencial, quiénes están detrás de esta tradición, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los contornos de donde se mueve el sabio? ¿Cuáles son los escenarios de su actuación también? Y entonces eh, eh, vamos a mirar en un primer momento y es el ámbito privado. Y cuando hablamos del ámbito privado, nos estamos refiriendo al ámbito familiar, ¿sí? Si bien es cierto, podemos pensar, y yo ahorita vamos a mirar los otros ámbitos, que la esfera del sabio se desarrolla mucho más en la vida académica, o sea, en la vida escolar mejor, en la vida escolar y en la vida pública también. Sin embargo, no solamente están allá, no solamente está el ejercicio del sabio en llevar a sus estudiantes, dijéramos, o a sus discípulos, a que desarrollen esa sabiduría para saber ser y saber hacer, o el público como los cortesanos que vamos a mirar en las cortes, ¿no? Pero también nosotros encontramos que la familia es la primera, es la primera sede, dijéramos, donde se desarrolla, es el origen de la sabiduría israelita. Entonces aquí hablamos de la familia y hablamos de la tribu, ¿no? Porque si nosotros recordamos, por ejemplo, el libro de los Proverbios, ahí vamos a ponerlo acá. Aquí tengo algunas citas. Proverbios 1:8, Proverbios 2:1, Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 8, por ejemplo, que es tan importante el capítulo 8 de Proverbios también, pero también en el libro del Eclesiástico, también aquí en algunos capítulos como el 1:28, el 2:1, el 3 del 1 al 17, como entre otros capítulos, nos habla del Padre, ¿no? De esa manera de hablar, escucha, hijo mío, ¿no? Escucha, hijo mío, mis palabras. Entonces, el Padre es el que es uno de los que obviamente desempeñaba en el ámbito familiar esa tarea sapiencial educativa, ¿no? Porque la familia es la primera. Entonces, por eso hablamos del ámbito privado, pero no nos podemos quedar solamente en que el padre, evidentemente, una de las obligaciones del padre pues será la formación de sus hijos, tanto en las tradiciones religiosas, pero no solamente en las tradiciones religiosas, sino también en la convivencia en general, eso es sabiduría, en la convivencia en general. Entonces, en el ámbito familiar, pues se daba esa línea continua de transmisión de conocimiento de padres a hijos, como también lo dice Proverbios 4, versículo 3.
y en adelante, versículo 3 en adelante, y que eso es muy propio también del judío, es una cultura muy oral, es una cultura que se sientan siempre a la mesa padres e hijos y los padres se encargan de enseñar, de transmitir las tradiciones religiosas, pero también de transmitir la voluntad de Dios para construir una sociedad comunitaria, ¿no? Eso es muy propio del judío y eso lo vemos muy presente en el Antiguo Testamento. Pero también es importante mencionar que pues esa era una tarea del padre, pero también es importante mencionar estos otros versículos como Proverbios 1:8, también allí, 6:20, 10:1 entre otros, el Eclesiástico 3 del 3 al 7, Proverbios 31 sobre todo, Proverbios 31 que es el más representativo allí, porque la madre también desempeñaba una función muy importante. La mujer era una mujer sabia, la mujer israelita. Miren que se tenía una concepción de la mujer muy alta, porque era la que, recordemos que los proverbios dicen, hablan de la mujer sabia que edifica la casa. Entonces, la madre también, la esposa, la madre desempeñaba un papel muy importante, ¿no? Todas las mujeres tenían ese papel significativo de ser esas consolidadoras de los vínculos familiares. Entonces, era muy importante. El papel de la madre como sabia también está muy destacada allí, al igual que el padre. Entonces, se basa en la autoridad sobre el hijo también, porque también es importante mencionar que de la madre dependía el proceso de adaptación y de socialización del niño. Es cierto que cuando el niño llegaba a cierta edad, el niño varón llegaba a cierta edad, pasaba a que el padre pues fuera como el garante de su educación, de su formación y la transmisión también del oficio, porque los oficios eran familiares también. Entonces el oficio que desempeñaba el papá también pasaba al hijo. Entonces el padre se encargaba de todo ello después, ¿no? Pero la mamá era la que ponía todo ese fundamento en la familia, ¿no? Entonces, vemos que el niño crecía y su educación luego era confiada a los hombres, como dijimos, pero la mujer ahí es muy importante, ¿no? De hecho, Proverbios 31 ya sabemos, ¿no? Ese que es tan conocido, ahí el rey Lemuel, ¿de quién recibió? ¿Qué nos dice Proverbios 31:1? Dice que el rey Lemuel recibió de boca de su madre una instrucción directamente relacionada con el arte de gobernar. Entonces la mamá también tenía un papel y desempeñaba un papel muy importante en la cultura judía, ¿no? Aunque siempre se ha dicho que la cultura judía pues era una cultura machista, una cultura, y no podemos, digamos, juzgar esa cultura con categorías nuestras. Eran culturas patriarcales que es diferente, ¿no? Es la cultura, son culturas patriarcales. Y si bien es cierto, la mujer en público no podía, ¿cierto? Decir, cierta, no podía participar en público, ¿no? Pero digamos que eso fue como evolucionando también a lo largo de la historia de Israel, de acuerdo a los momentos históricos que ellos fueron viviendo. ¿No? Pero se mantenía. Pero sí sabemos que la mujer tendría un papel muy importante en las familias judías. O sea, era bien valorada, ¿no? Era bien valorada también. Entonces, es importante pues mencionar eso. Entonces, eso con respecto al ámbito privado. O sea, la sabiduría comienza en casa. Ese es uno de los escenarios del sabio. Luego vamos a mirar el otro y es el ámbito público. Entonces, cuando hablamos del ámbito público, pues obviamente hablamos de esa tarea del sabio que no puede, pues que no se queda solamente, obviamente, en el ámbito familiar, ¿cierto? Sino que también la esfera pública es donde el sabio parece que tiene mayormente toda esa actividad sapiencial. Entonces, vamos a mirar en ese sentido el primer ámbito es la corte, ¿no? La corte. Entonces, en Israel sabemos que la sabiduría constituía pues un atributo fundamentalmente de los reyes, ¿sí? Entonces, por eso, miren qué interesante, yo les estaba mencionando ahorita los relatos de 2 y 3 de Génesis, porque para entender esos relatos, que evidentemente sabemos que son un género literario sapiencial, no se pueden interpretar literalmente, o sea que sí, literalmente, sino que ese relato sapiencial está respondiendo a una situación que el pueblo estaba viviendo. Entonces, el relato 2 y 3 de Génesis, sobre todo el 3, responde a cómo reinaron los reyes también a lo largo de toda su vida, los reyes de Israel, tanto los reyes del norte como los reyes del sur,
en el primer y segundo libro de los Reyes, hay una línea teológica que atraviesa estos dos libros y que dicen que este rey hizo lo bueno delante del Señor. Y lo demás de que ellos hicieron están en los libros de los reyes de Judá, por ejemplo. Pero cuando miramos todos los reyes del norte, todos hicieron lo malo delante del Señor. ¿Y cómo sabemos que hicieron lo malo? Porque también nosotros, esta historia, digamos, que está consignada en el primer y segundo libro de los reyes, también debemos leerla a la luz de los profetas, o más bien los profetas leerlos a la luz de toda esta historia, porque todo esto va unido. O sea, la denuncia de los profetas nos ilumina muchísimo para entender por qué el primer y segundo libro de los reyes nos dice que los reyes hicieron lo malo delante del Señor. ¿Qué era lo malo delante del Señor? No solamente la idolatría, porque es que detrás de la idolatría venían otro tipo de prácticas y ese otro tipo de prácticas iba en relación a cómo se reinaba también, o sea, los reyes cómo reinaron todo el tiempo, reinaron desde lo que hizo la primera humanidad cuando decidió aceptar ese proyecto de vida de construir desde el egoísmo. Entonces, cuando el Señor les dijo a ellos, ustedes cuando entren a la tierra de Canaán, ustedes no van a ser como los demás. O sea, los reyes no tenían que reinar como los demás, porque Dios era el rey. O sea, era una teocracia. Dios era el rey. La monarquía no era el problema en sí mismo cuando ellos la pidieron, porque la monarquía no era el problema en sí mismo. El problema es entender que Dios seguía siendo el rey y que los reyes simplemente iban a ser los hijos de Dios a través de los cuales Dios reinaría y se establecería la justicia y la construcción de una comunidad justa. Entonces, el hacer alianzas con otras civilizaciones, con otros pueblos, implicaba adoptar prácticas que no tenían que ser las prácticas del pueblo de Dios. Dios les había dado leyes y mandamientos para decirles cuáles deben ser las prácticas nuestras, qué es lo que nos va a distinguir de todos los demás. Por eso ustedes no van a ser como los demás. Y esas prácticas giran en torno a construir la comunidad, ¿no? Comunitario. Y entonces, ¿qué es gobernar como los demás? Desde el poder y desde la opresión y la injusticia social, que fue la gran crítica de los profetas del siglo octavo, ¿no? Los profetas del exilio, como Ezequiel. Ezequiel también hizo una crítica muy fuerte, no solamente al sistema político, sino al sistema religioso de su tiempo. Con las visiones que él tuvo, vio la corrupción y entonces eso era hacer lo malo delante del Señor. Entonces, cuando estamos hablando de la corte, por eso lo estoy mencionando, porque en Israel la sabiduría era un atributo fundamental de los reyes. Por eso hablamos de Salomón, porque Salomón pasó a la historia, ¿no? Como ese paradigma de sabiduría política, porque estamos hablando de los reyes y de la corte. Entonces, porque su vida personal es otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué pasó a la historia? Porque cuando el Señor le dice a él que le pida lo que él quiera, ¿cuál fue la respuesta del rey Salomón? La respuesta del rey Salomón: dame la sabiduría que necesito para guiar a tu pueblo, o sea, para que políticamente hablando yo pueda ejercer una política justa, si se quiere. Y en Salomón se vio eso, una justicia, ¿no? Y entonces, claro, por eso él es el paradigma de la sabiduría política. Entonces, hasta el punto importante en esta relación, ¿no? Es el guía mesiánico. O sea, él se convierte como, tanto él como David se convierten como en esos prototipos del Mesías escatológico, porque cuando llegue el Mesías escatológico, entonces el Señor, ¿qué le va a dar? Que eso está en Isaías, que es un profeta del siglo octavo justamente, precisamente por la corrupción que había. Entonces, Isaías 11 dice que el Señor lo llenará o ese Mesías escatológico recibirá del Señor como ese don del espíritu de sabiduría y entendimiento, ¿no? Para poder gobernar, para poder establecer la justicia realmente. Y que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, eso fue lo que Jesús hizo. Jesús estableció la justicia. Y Jesús es ese Mesías escatológico, por eso, el Mesías escatológico, porque es la sabiduría de Dios reinando, estableciendo la justicia. Mire el concepto también de sabiduría y un poco para seguir respondiendo a lo que Edgar estaba preguntando ahorita, ¿no? Cuando leemos los evangelios sinópticos y vemos cómo Jesucristo estableció el reino,
decimos, esa es la sabiduría, como los reyes del Antiguo Testamento tenían que haber reinado. Inclusive en el primer siglo que ya no había monarquía, pero que estaba, obviamente estaba Roma reinando, en ese momento el Imperio Romano del siglo primero, que entra en el 63 antes de Cristo con Pompeyo y que llega hasta el siglo cuarto después de Cristo, que es el Imperio Romano. Entonces, en ese Imperio Romano, pues obviamente en lo que se conoce hoy como Palestina, bueno, lo que se conoce como Palestina porque hoy se hace la diferencia, ¿no? Palestina e Israel son dos cosas distintas, ¿no? Pero digamos que en ese momento toda esa franja era la Corte Suprema de Justicia, lo que llamaríamos hoy que era el Sanedrín, que era la máxima autoridad religiosa y también política de Israel o de los judíos de esta época del primer siglo y cómo era su manera de gobernar. Estaban supeditados a Roma, ¿cierto? Pero ellos tenían una propia manera de gobernar a partir de la Torá y de la interpretación de la Torá, porque es que la Torá, cuando nosotros miramos, también desde el Antiguo Testamento, se decía que cuando el rey subía al trono tenía que tener una copia de la Torá, porque esa era la carta, como diríamos hoy, la constitución, como decimos hoy, esa es la constitución que iba a regir cómo se iba a construir la sociedad, ¿no? Esas son las políticas. Entonces, el rey tenía que tener una copia de la Torá, porque esa era la constitución, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la corte, porque el rey era el garante, tenía que garantizar la justicia en el pueblo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de esa sabiduría. Bien. Listo, bueno, bueno, ¿qué más dice aquí Edgar? Edgar dice, ¿los sabios en el Antiguo Testamento eran astrólogos? Dice Edgar. Eh, no, hay que hacer como una distinción, porque bueno, sí es interesante la pregunta de Edgar, porque por ejemplo, eh, cuando hablamos, se me viene ahorita como el pensamiento en Mateo, cuando hablamos de los tres reyes magos, que quizás la traducción no es tan afortunada porque no son reyes magos, sino eran sabios astrólogos que venían probablemente de Persia y que ellos estudiaban, no los emparentemos con brujos o cosas así, no era nada de eso, sino que eran sabios astrólogos, sobre todo en Mesopotamia, Edgar era donde se daba eso eran los sabios en Mesopotamia, no en el Antiguo Testamento, sino en Mesopotamia, sí estudiaban los astros, porque ellos además consideraban que los astros eran divinos, eran dioses porque ellos eran los que regían los destinos de la humanidad. Entonces, estos reyes que aparecen acá en el Evangelio de Mateo son sabios astrólogos. ¿No? Que habían leído las estrellas, y no tenemos que pensar que eran brujos, no, eso no, ese concepto está lejos acá, ¿no? Sino era gente sabia de Persia que se encargaba, pues, de mirar las estrellas, el firmamento, y entonces también hacer interpretaciones religiosas y decir, hay una estrella que nos indica que va a venir como un salvador, por eso llegan siguiendo a la estrella. Entonces, el sabio en el Antiguo Testamento no se entiende como tal. En Mesopotamia sí, pero el sabio es este que estamos describiendo tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de la corte, en este caso. Freddy dice, la sabiduría de Jesús no fue política, como la tuvo Salomón. Eh, el reino de Dios, que Jesucristo, muy interesante la pregunta, Freddy, porque a veces no pensamos en eso. Claro, cuando nosotros decimos que Jesucristo vino a establecer el reino, pues digamos que establecer el reino no podemos dejarlo solamente en lo espiritual, o sea, no podemos dejar solamente que sí, porque claro, Jesucristo no vino a establecer un reino político, o sea, porque todos estaban esperando un Mesías de corte político, todos estaban esperando que llegara el hijo de David y se estableciera en el reino, restaurara el reino de Israel políticamente hablando, sacara a Roma, destruyera Roma y la sacara de sus entornos, ¿cierto? Y estableciera nuevamente ese reino político. Y entonces los judíos esperaban un Mesías de corte político, por un lado, pero también esperaban un Mesías o un ungido de corte sacerdotal, que vendría a renovar también todo ese sacerdocio en Jerusalén que estaba corrupto, que estaba corrompido. Entonces, habían dos figuras que se estaban esperando, ¿no? Pero cuando Jesucristo llega, claro, no entra dentro de las categorías políticas que ellos esperaban, porque Jesús viene sí a establecer un reino, pero es un reino
que evidentemente las estructuras políticas tienen que ser tocadas. O sea, porque no podemos dejar solamente el reino como en lo espiritual. Vino a establecer un reino en el corazón para que fuéramos distintos, etcétera. Sí, es importante, pero ese reino, porque miren las acciones de Jesús. ¿Cuáles fueron las acciones de Jesús? ¿Qué es reino? Reino no solamente, obviamente, es la conversión, pero es que eso tiene que llevar a mover las estructuras sociales y políticas. Evidentemente, el que es convertido va a gobernar con justicia. El que es convertido no va a gobernar desde como todos lo han hecho en el pasado, ¿no? Todos los monarcas en el pasado. Entonces, por eso el ejercicio mesiánico de Jesús no se entendió, porque estaban esperando. Los mismos discípulos dijeron, bueno, tú vas camino hacia Jerusalén, qué interesante, te vas a subir en el reino, ponnos uno a la derecha, otro a la izquierda, para gobernar contigo, estamos esperando, y entonces resulta que Jesús también ama Roma, ¿no? Porque viene un centurión romano y le pide y Jesús le sana a su siervo o a su hijo en otra tradición, ¿no? Entonces, pero ¿cómo así? Si los romanos son enemigos y luego Jesús viene y reinterpreta la ley, o más bien lleva a plenitud la ley en el Evangelio de Mateo, que es para judíos mayormente, ¿no? Que han aceptado la fe. Y entonces él dice, no, mire, esto hay que reinterpretarlo de esta y de esta manera. Entonces, él no vino a traer un reino político, no es la sabiduría política, pero sí permea las instancias políticas y sociales. Tiene que permear, porque eso fue lo que Jesús hizo. Él interpeló todo el tiempo a los sacerdotes, ¿no? O sea, o sea, la gente está sumida en la injusticia y en la pobreza, porque ustedes están gobernando desde el egoísmo. ¿Quién tiene el emporio de Jerusalén? ¿Quién tiene el emporio de todo el poder económico que giraba en torno al templo antes del año 70? Obviamente antes de que se destruyera el templo? ¿Quién era el que tenía ahí el poder? Pues los saduceos, ¿no? Y el resto del pueblo, ¿dónde estaba? Entonces Jesús viene y dice, no, o sea, aquí la cosa no es así. Entonces, el reino de Dios es un reino que viene a establecerse en la vida del hombre, digamos, al tenor de todo el Nuevo Testamento, porque son los evangelios que hablan del reino de Dios, pero al tenor de todo el Nuevo Testamento hablaríamos para ponerlo de otra manera, de que cuando la persona nace de arriba, como diría Juan, o es una nueva criatura, como dice Pablo, ¿no? Evidentemente, las relaciones y la construcción política y social tendría que cambiar. Entonces, el reino no solamente se tiene que quedar en lo espiritual, sino tiene que verse que realmente hemos sido trasladados, como dice Efesios, de un reino de las tinieblas a un reino de la luz. Y entonces tiene que permear todas las áreas, ¿no? Todas las áreas tiene que permearlas. Bien. Entonces Freddy dice, sí, sí, bien, sí fue una sabiduría política, pero no superficial. Sí fue una sabiduría política, pero no superficial, sino esencial, más profundo. Si se cambia la esencia del hombre de injusticia, se va a gobernar con justicia. Y ahí está la importancia de las enseñanzas de Jesús, claro, el reino. Ahora, hay una cosa, no vamos a ver todo el Apocalipsis, pues porque esta no es una clase de Apocalipsis, ¿cierto? Pero vamos a ver la literatura apocalíptica, pero sí hay una crítica política muy fuerte en el Apocalipsis. Hay dos imperios, si se quiere. El Apocalipsis, yo les decía hace 8 días, a mi modo de ver, el Apocalipsis es un quinto evangelio en otro género literario, pero también hay una crítica política muy fuerte, porque la crítica está frente al emperador que era divino, ¿no? Frente al reino del emperador, al establecimiento del reino del emperador, viene Dios y su Cordero a establecer su reino y está por encima del reino del emperador. O sea, el Apocalipsis tiene un tinte político fuertísimo, fuertísimo, ¿no? Frente al Estado romano del momento. Eso también lo vamos a ver ahorita en la segunda parte, porque no estábamos hablando de la Roma de hoy. En ese momento estamos hablando del Imperio Romano de turno que entró en el 63 y cayó en el siglo IV. Ahí no estaba la religión cristiana, no era la religión del Estado. Eso fue con Constantino en el siglo IV en adelante. Pero hasta ahí el libro del Apocalipsis no se escribe, o sea, más bien se escribe
en ese imperio romano, que eso es importante entenderlo porque hemos hecho interpretaciones del Apocalipsis muy desajustadas con respecto a lo que tiene que ver con Roma, pero supremamente desajustadas. Y entonces aquí estaríamos hablando de un imperio romano, ¿no? Un culto imperial. La religión del Estado era el culto imperial, es decir, el culto al emperador de turno, ¿no? Bueno, al emperador en general, pero hubo emperadores, unos emperadores que exigieron, dijéramos, más culto para ellos que otros emperadores, ¿no? Entonces vamos a ver que esa fue una de las causas por las cuales los cristianos fueron perseguidos. Estamos hablando es de ese imperio romano de ese momento. Entonces, sí, en ese orden de ideas, en la corte, pues obviamente, estamos hablando de la corte, pues Salomón, como digo, David también pasó como un rey justo, ¿no? Pero también es importante mencionar que los reyes, todos los reyes, no solamente Salomón y David, sino que todos los reyes estaban rodeados de consejeros políticos y consejeros militares también. Los escribas también estaban allí presentes. Entonces, ellos también tienen todo un consejo. ¿Por qué? Porque es importante un consejo a pesar de que se supone que el rey es el que tiene la sabiduría, ¿cierto? Para gobernar. Pero ellos tienen que tener consejeros políticos también porque si no reciben consejo, es peligroso que los reyes sean autoritarios. Entonces necesita rodearse de consejeros, ¿no? ¿Y por qué? Porque en esta concepción judía, se entendía que los consejeros eran como mensajeros de Dios, que le daban el consejo al monarca, ¿no? Lo mismo cuando aconsejaban a David, por ejemplo, cuando aconsejaban a Salomón, ahí lo vemos en el segundo libro de Samuel 16, por ejemplo, también. Entonces, Roboam, por ejemplo, recordamos el primer libro de los Reyes, capítulo 12, donde el hijo de Salomón, antes de que se rompiera la monarquía, el hijo de Salomón, una vez Salomón muere, el pueblo le dice, bueno, por favor, mira, nosotros estamos, o sea, tu padre impuso impuestos sobre nosotros un poco duros para poder hacer todas las construcciones que hizo y genial, pero estamos cansados, o sea, cambia un poco, suaviza nuestras cargas, y Roboam recibió consejo de los ancianos y los ancianos que le dijeron, acepta lo que el pueblo te dice y vas a tener el pueblo contento. Pero él dijo, no, eso voy a recibir el consejo de mis amigos, de los más jóvenes, porque no hay la experiencia, ¿no? No porque el joven no pueda tener sabiduría, claro, pero ¿cuál era la concepción en esta cultura? La concepción en la cultura, el sabio es aquel que ha vivido la experiencia y que por la experiencia de la vida ha analizado y para no volver a incurrir en el mismo error, entonces aprende de la vida y ese tiene la capacidad eh, de, de aconsejar al otro, ¿no? Para que no caiga en el error. Mientras que el joven es más, en estas culturas, el joven era mucho más emotivo, si se quiere, era mucho más emotivo, mientras que el anciano ya sus canas comportaban sabiduría y honra, porque ya tenían toda una experiencia de vida. Entonces, por eso era importante. ¿Y qué pasa con Robán? Todos conocemos la historia. Él se fue a pedir consejo a sus compañeros, a sus amigos, y ellos le dijeron no, porque si tú muestras eso, ellos van a decir, el pueblo va a decir que tú eres débil y que, bueno, no eres como tu papá. Entonces, más bien, al contrario, diles que no y vas a poner cargas mucho más fuertes. Y eso hizo que la monarquía se rompiera, porque el pueblo dijo no, hasta aquí llegamos y se rompió el pueblo, ¿no? Entonces, sí. Entonces, en el ámbito cortesano, junto con el consejero, son mencionados también los amigos del rey. Y los escribas, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15 y capítulo 16, ahí se habla de los amigos del rey, que estaban también ahí cerca de él para ayudarlo. Entonces el escriba era como el secretario también, ¿no? Que era el que estaba ahí ayudando al rey también en la toma de decisiones y todo eso. Era como el secretario del Estado, digamos, ¿no? Como el secretario del Estado. Entonces, por eso, en ese sentido, pues decimos que esta era uno de los pisos, digamos, o de los escenarios, mejor, donde el sabio ejercía su sabiduría, ¿no? En el ámbito público. Uno de esos era mayormente la corte, ¿no?
Luego dice Roger también, al final en el reino de Cristo habrá una política para el mundo, o ya no. Es de ser pregunta, sí, al final en el reino de Cristo habrá una política para el mundo o ya no. Pues Roger, mira, el reino de Dios tiene dos partes, si se quiere, el ya y el todavía no. El ya es porque desde el momento en que el Señor Jesucristo nació, se hizo hombre y empezó su ministerio, cuando ya empieza su ministerio, Él establece el reino de Dios ya, aquí y ahora. No podemos solamente esperarlo para ya, que ese es el todavía no del reino y el que estamos esperando, ¿no? Que es la plenitud del reino. Pero el reino de Dios está ya, Jesucristo lo dijo, el reino de Dios está ya entre vosotros. O sea, ya hay que vivir el reino de Dios, ya. ¿Y cómo se vive el reino de Dios? Cristianos convertidos que establezcan la justicia, que construyan con justicia una sociedad justa. O sea, ese ya es el reino de Dios. O sea, ya tenemos que vivirlo. Entonces, si nosotros no lo vivimos y solamente estamos pensando en lo espiritual y en orar y en cantar, que eso es bonito y evidentemente hay que hacerlo, pero es que el Hijo de Dios el Hijo de Dios es el continuador del establecimiento del reino. ¿Y cómo lo establece? ¿Solo predicando? No solamente predicando, hay que vivirlo. Hay que construir relaciones comunitarias y relaciones sanas, relaciones de fraternidad, de solidaridad, que eso es lo que vamos a ver en las comunidades del Apocalipsis. Una vida, una construcción de vida distinta a la construcción de la vida que la sociedad está mostrando, ¿no? Aquí es diferente, es una sociedad, es una construcción de una sociedad diferente, ¿no? Es contraimperial contraimperial, y eso es a lo largo de toda la historia, siempre ha pasado, ¿no? Entonces, sí, pero al final, obviamente, nosotros vamos caminando porque, en otras palabras, nosotros somos la nueva humanidad. O sea, los creyentes, compuestos por judíos y gentiles, que es la iglesia, somos la nueva humanidad. O sea, la nueva humanidad restaurada en Cristo, que es el segundo Adán, o sea, la segunda humanidad. Entonces, ¿qué le toca hacer a la nueva humanidad? La tarea que no hizo la primera humanidad, construir no desde el egoísmo, sino desde la vida en salida, construir y llevar a plenitud esa que se nos ha entregado. O sea, ahora nosotros, la iglesia, somos reyes y sacerdotes, que fue lo que se le dijo a Israel en el Antiguo Testamento. Ahora la iglesia es la encargada de establecer el reino de Dios, es decir, de hacer eso que se le dijo a la primera humanidad, henchir la tierra y sojuzgarla, ¿no? O sea, administrarla. Digamos que esa es la tarea nuestra, es establecer ese reino, aquí y ahora y ya. No solo lo podemos dejar en lo espiritual, ¿no? Porque o si no, por eso somos sal y luz, eso es sal y luz, eso es lo que quiere decir sal y luz. Y claro, en ese sentido, si nuestros gobernantes, porque nuestros gobernantes pues son cristianos, dicen algunos, ¿no? Otros no, pero cristianos de cualquier denominación, de la que sea, sea cristiano protestante, cristiano evangélico, cristiano católico, de cualquier denominación, que están allá y uno diría, pues si allá, pues tendríamos como la esperanza de construir políticas justas, porque son gente que se supone que es convertida, pero resulta que a veces la maquinaria de la corrupción los arrastra y resultan también entrando dentro de la misma maquinaria corrupta. Y uno dice, no, qué pena, ¿no? Qué pena, porque el creyente que ha estudiado leyes, que tiene que prepararse para eso, ¿no? Que ha estudiado leyes, que ha estudiado lo que le toca para poder asumir esos cargos, tendría algo más que el resto de los que no tienen la fe de Jesucristo. Y es políticas, por eso digo que permea las instancias políticas también, tiene que permearlas, porque si no, entonces solo lo espiritual, no, ese es el reino de Dios, pero bueno, desafortunadamente no pasa, pero entonces nosotros los creyentes desde nuestros contextos sí tenemos que establecer el reino de Dios, tenemos que establecer el reino de Dios. Hugo, buenos días. Bien, entonces vamos a mirar el siguiente, que es el templo, ¿no? La siguiente instancia donde el sabio se mueve es el templo. Y hablamos aquí de Proverbios capítulo 25, 1, porque la literatura monárquica fue escrita por sacerdotes. Recordemos que toda esa literatura de primer y segundo libro de los reyes
Recuerden que aunque había tradiciones independientes, pero cuando ya se empieza como a poner por escrito y a recoger todas las tradiciones que habían, recordemos que llega a su forma final, todo lo que, digamos que llega a su forma final un poco también en el exilio, en Babilonia. ¿Por qué? Había mucha tradición independiente, mucha tradición escrita, los anales de los reyes del norte, los anales de los reyes del sur, como todo eso, ¿cierto? Pero cuando ellos van al exilio, ellos entran en crisis porque ahí en el exilio ellos se preguntan qué pasó con las promesas. Nos quedamos sin tierra, sin templo, nos quedamos sin monarquía, porque eso era gravísimo, quedarse sin monarquía. Como decía, el monarca era el garante de la justicia y no tenemos monarca. ¿Qué vamos a hacer en una tierra extraña? ¿Qué vamos a hacer? Y viene todo este movimiento sacerdotal y todo este movimiento sapiencial, ¿no? De sacerdotes y sabios que dicen, estamos a punto de desaparecer. Entonces parece que en el exilio se crean las sinagogas para que no se desaparezca el pueblo, digamos, estaba en vía de extinción desde todo punto de vista, y se vamos a volver a escribir nuestra historia. Por eso se habla, y ustedes han escuchado, de la mano sacerdotal. Entonces se empieza a escribir desde los orígenes para poder entender qué era lo que había pasado, qué era lo que había sucedido. Entonces, por eso estamos hablando que, como ocurría en el resto de los países del Próximo Oriente, también en las cortes y los templos israelitas fueron esos centros de cultivo, ¿no? De la sabiduría. Y cuando hablamos de la sabiduría, pues nos referimos también no solamente al arte de gobernar, sino también al cultivo de las diferentes ciencias, de las diferentes artes, ¿no? Los santuarios, y con todo su séquito, su cuerpo de sacerdotes, y también obviamente estaban los escribas allí. Ellos eran ese foco de la actividad cultural y estaba relacionada con la conservación y la transmisión, no solamente de las tradiciones religiosas, sino también de las tradiciones sapienciales, ¿no? Entonces, los templos eran muy importantes, ahí estaban, obviamente, fíjense que los cortesanos, eh, parece que había aunque los sacerdotes hacían una cosa y los políticos y cortesanos hacían otra, pero el rey no podía reinar sin los principios de la Torá. Entonces, los sacerdotes están muy presentes en la vida del rey, porque ellos son los intermediarios entre Dios y el rey, ¿sí? Entonces estaban muy presentes ahí, de manera muy, muy, muy interesante. Entonces, parece que ahí es muy importante también el templo, ¿no? El templo desempeñaba también esa función, no solamente de lo religioso, sino también toda esa función, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos, bueno, algunas citas bíblicas del segundo libro de los Reyes sobre los anales de Judá y de Israel. Bueno, pero también otro ambiente público era la escuela. En el libro del Eclesiástico 51 nos habla un poco de ello, porque es que la sabiduría escolar propiamente dicha, no tenemos como tantos datos en el Antiguo Testamento que nos hable de la existencia de escuelas como tal. Seguramente existían, ¿cierto? Pero no tenemos datos como tal, pero que la única mención explícita es como a comienzos del siglo segundo antes de Cristo, y está en esta cita en Eclesiástico 51, que dice, vosotros ignorantes, venid a mí y habitad en mi escuela. En hebreo se dice Bet Midrash, que era casa de la interpretación, dijéramos, ¿no? Y ya sabemos que cuando el rabinismo también empezó a estar presente, inclusive desde Esdras, cuando ellos regresan del exilio, sabemos que él viene a interpretar la ley, ¿no? Y Esdras se conoció como el padre del judaísmo, porque ahí comienza el judaísmo, estamos hablando del judaísmo como religión, ¿no? Entonces, y viene Esdras y va a desempeñar un papel muy importante. De ahí para adelante vienen luego ese movimiento rabínico que es más pronunciado en el primer siglo después de Cristo, pero que ya antes de Cristo ya estaban como estos que son los que enseñan al pueblo y que ya conocemos muy bien los fariseos. Los fariseos eran los maestros del pueblo. Y entonces ellos eran los que enseñaban. Entonces, no tenemos datos propiamente de escuelas, pero sí se puede deducir la existencia de escuelas en el antiguo Israel, porque, por ejemplo, Proverbios 15 habla no dice de escuela,
pero sí habla del sabio, de los sabios que ellos enseñaban y tenían discípulos. Por eso la manera de enseñar con todo lo que hemos visto de los paralelismos y las figuras retóricas y todo eso era propio de los sabios. Entonces, digamos que intuimos, porque no hay datos exactos de que sí existían escuelas, pero probablemente sí, porque de hecho, por ejemplo, se habla de las escuelas de los profetas. Entonces, si se habla de las escuelas de los profetas, seguramente había escuelas de sabios también, donde la gente estudiaba, ¿no? Estudiaba. Entonces, bueno, también podemos decir, sí, eso en el antiguo Israel, pero en el siglo tercero antes de Cristo, por lo menos la segunda parte del siglo tercero, es posible que sí hayan existido escuelas en Israel. Ahora, hay otra cosa que también es importante mencionar y es que bueno, había una relación maestro-discípulo. Y luego de los sabios se pasó a los rabinos, ¿no? De los sabios que estamos mencionando se pasó a los rabinos, que eran los sabios de Israel. Tenemos a Esdras, que ya lo había mencionado. Pero también sabemos que el templo desempeñó un papel muy importante porque en el primer siglo, que ya tenemos como más datos, podemos pensar que el templo también tenía anexo, tenía cuartos, yo no sé si llamarlos así, como cuartos, porque estaba el patio de las mujeres, el patio de los hombres, estaba el patio para la tesorería o el cuarto para la tesorería, estaba otro cuarto donde se guardaban todos los utensilios para el sacrificio, estaba el cuarto de los sacerdotes donde llegaban obviamente a bañar, a purificarse para todas las ceremonias, todo eso, pero también estaba probablemente alrededor del templo y en las sinagogas estos se utilizaban como centros educativos, porque la familia pues asistía a las sinagogas y allí aprendía, ¿no? Entonces las sinagogas se convirtieron también en centros de estudio y alrededor del templo pues también había como ciertos tipos de cuartos donde la gente y los niños asistían también para la enseñanza, ¿no? Entonces es posible que, eh, existieran este tipo de lugares para la enseñanza. De hecho, hoy es interesante que en los colegios judíos ellos aprenden con la Torá, los niños aprenden a leer con la Torá y en la Torá leen y les van transmitiendo sus tradiciones religiosas, ¿no? Entonces es interesante porque eso es propio también de la identidad propiamente, ¿no? Del pueblo. Bien, entonces aquí hemos visto como la figura del sabio y en esa figura del sabio, bueno, donde ellos ejercían la sabiduría. Entonces ya sabemos que son cuatro lugares, digamos, primero la familia, en el ámbito público estaba la corte propiamente, pero también en el ámbito público estaban las escuelas también, probablemente las escuelas y el templo, ¿no? Eran los lugares donde el sabio ejercía su función, ¿no? De transmitir tanto las tradiciones religiosas como otras tradiciones. Ahora miremos las formas literarias de la sabiduría. Digamos que el ejercicio que hicimos hace 8 días con el Salmo 1, como lo estudiamos y identificamos los paralelismos y todo eso, eso es igual. O sea, es igual para estudiar la literatura sapiencial, porque la literatura sapiencial también está construida con hemistiquios y vamos a mirar las formas literarias. Pero entonces miremos también las formas de la sapiencialidad. Está el proverbio, que aparece obviamente en proverbios mucho más, pero no solamente en proverbios. Entonces, ¿qué era el proverbio como tal? Mire, digamos que la forma básica de la literatura sapiencial es el proverbio que en hebreo se conoce como mashal. Y mashal, digamos que por la etimología, designa, aquí lo vamos a poner, designa todo esto. O sea, el mashal se entiende como proverbios. Dentro del proverbio está el proverbio popular, está la instrucción, está la exhortación, está el proverbio numérico, que ya vamos a mirarlo, está la comparación, el símil. También podríamos incluir aquí la parábola, que eso, por ejemplo, lo mencionábamos hace 8 días. Es que, si bien es cierto, el símil, la metáfora, la parábola, son géneros literarios en sí mismos, de todas maneras, todos estos géneros literarios pertenecen a un género más amplio que es la sabiduría, que es el mashal, porque todo eso lleva a la reflexión, no todo lleva a la reflexión.
Entonces, todo eso está dentro del género sapiencial. Entonces, el Nuevo Testamento también tiene mucha sabiduría, evidentemente, en cómo Jesús habla y cómo enseña. Jesús era un maestro. Era, si bien es cierto, no había estudiado para rabino y por eso la gente se admiraba, pero este de dónde estudió, porque eran los rabinos. Jesús no, pero Jesús tenía una sabiduría que superaba a todos los demás. Entonces, esa manera de enseñar con metáforas, símiles, parábolas, etcétera, discursos, preguntas retóricas, eso era propio del maestro, ¿no? Entonces, evidentemente también encontramos esto, el paralelismo. Entonces, ya más claramente en Proverbios 10 del 1 al 22, los capítulos 25 al 29, en estos capítulos predomina mucho más el proverbio de un solo verso, que ya sabemos, un solo verso que tiene 12 mistiquios en paralelismo, ¿no? Entonces así, mire, tenemos Proverbios 10 del 1 al 4, tenemos 1, 2, 3, 4 versos y cada uno de esos versos tiene 12 mistiquios, que ya sabemos que el hemistiquio se refiere a una línea poética. Entonces Proverbios 1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Primer verso. El segundo verso. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra la muerte. Es otro tema. Entonces, por eso decimos, predomina el proverbio de un solo verso. Entonces, aquí tenemos un solo verso, aquí tenemos otro verso donde hay otra temática. Otro verso, el Señor no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Otro verso, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Mm? Entonces, esta para mostrar cómo ahí tenemos 4 versos con 12 mistiquios cada uno con temáticas diferentes. Predomina mucho así individualmente en estos capítulos que estamos mencionando acá. Sí, porque vamos a ver luego que a veces están, vamos a ver que también hay discursos, ¿no? También hay discursos sapienciales. Entonces el mismo Proverbios tiene el discurso de la sabiduría, que no solamente es un verso con 12 mistiquios, sino que son varios versos, que es el discurso de la sabiduría. Y para estudiar el discurso de la sabiduría, que está entre los capítulos 1 al 9, ahí hay un paralelismo bien interesante entre el discurso de la sabiduría y el discurso de la necedad, ¿no? Entonces, al interior de esos discursos que son largos, está todo esto, están los versos, están los paralelismos, los énfasis, los paralelismos antitéticos, todo eso. Entonces, por ejemplo, acá en el capítulo 12 de Proverbios, a veces están agrupados. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Aquí tenemos 3 versos, cada uno con 12 mistiquios, pero en este caso estos 3 versos están agrupando una temática y está hablando de la lengua, ¿no? Del testigo mentiroso y del que habla verdad. Hay un paralelismo ahí interesante. Mire, las ventajas. Entonces, aquí, ¿cuál es la enseñanza en estos 3 proverbios o en estos 3 versos que están agrupados y que están hablando de la lengua, del labio mentiroso y del labio veraz? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Son las ventajas y los peligros al hablar. ¿No? Que esto interesante nos conecta con Santiago. Santiago es muy sapiencial, ¿no? En Santiago es muy sapiencial. En Santiago encontramos, por eso Santiago es muy de tradición judía, digamos, ¿no? Porque también habla así. Y allá nos habla de las ventajas del hablar, de la lengua, en fin, todo eso. ¿Por qué es importante identificar los paralelismos? Juan Manuel, porque en los paralelismos vemos énfasis o contrastes, y ahí es donde está la enseñanza. ¿Sí? Si vemos énfasis y hay un paralelismo como el que vamos a ver ahorita, vamos a recordar aquí ya en la literatura sapiencial, mira el paralelismo sinonímico. Entonces, mira, el segundo miembro dice más o menos lo mismo que el primero, pero la semejanza no es absoluta, sino aproximativa. Entonces, ¿por qué es importante? Ya te sigo contestando. Mira, la fórmula del paralelismo sinonímico es que el segundo miembro es semejante al primer miembro, en otras palabras. Mira Proverbios 4:14. Pongo los colores para que veamos claro el paralelismo sinonímico. No entres ni vayas en el segundo línea. Por él, por él. La primera dice vereda de los impíos, la segunda dice camino de los malos. Entonces, aquí la segunda línea repite lo mismo de la primera, no necesariamente en las mismas palabras, pero está diciendo lo mismo con otras palabras, ¿no? Entonces, ese es un paralelismo sinonímico. ¿Por qué es importante? Te respondo, mira, Juan Manuel,
porque esta idea, ¿qué hace? Refuerza. O sea, cuando es paralelismo, este reforzamiento permite reforzar, valga la redundancia, y toca arreglar porque me quedó repetido reforzamiento, reforzar, refuerza que la comprensión de la realidad, o sea, desarrolla la capacidad de captar y expresar matices de una idea, realidad o situación. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo el proverbista, el maestro? Está enfatizando que no vayas por la vereda de los impíos. Entonces, pensemos, ¿no? Pensemos esa idea, desarrollemos esa capacidad de analizar por qué no puedo entrar por las veredas de los impíos. Entonces, por eso es importante identificar los paralelismos, si son sinonímicos o son antitéticos, pues porque ahí está el énfasis del autor, ¿no? Refuerza. Entonces vamos a mirar otro. Por ejemplo, el antitético que es lo contrario, que ya lo habíamos mencionado, que es que el segundo miembro, o sea, la segunda línea poética es contraria a la primera línea poética. Entonces, mire Proverbios 11:19, aquí. Como la justicia conduce a la vida, dice la primera línea, la segunda línea dice, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Miren que es la contraposición. Entonces, ¿por qué es importante identificar aquí que este paralelismo es antitético? Porque miren la enseñanza, porque incita a prestar una atención diferenciada de la realidad. O sea, que el discípulo vea las diferencias y los contrastes. O sea, cómo la justicia conduce a la vida en contraposición al que el que sigue el mal, o sea, el que establece la injusticia, que sería lo contrario de injusticia, que es seguir el mal, establecer el mal, lo lleva hacia la muerte. Entonces, el propósito de este paralelismo antitético es que el discípulo haga proceso de pensamiento, ponga en una balanza y empiece a analizar, sea capaz de ser crítico, preste atención al contraste, pero solamente para ver las diferencias o los contrastes, no, sino para que en ese proceso de pensamiento tome decisiones y opciones, ¿no? Es mejor seguir el camino de la vida, estableciendo la justicia, ¿no? Entonces, para eso es que es importante, para eso es que son, y así es como se estudia la literatura poética y sapiencial, así es como lo hacemos, que decía hace 8 días, esto es muy propio del judaísmo. Y en el Nuevo Testamento también lo encontramos. Cuando analizamos, por ejemplo, las parábolas o los símiles, encontramos este tipo de paralelismos. Y Pablo también habla así en algunos momentos en sus discursos, para hacer énfasis, para hacer contrastes. Eso es muy propio del judaísmo, solo de esa cultura. Y eso es lo que les decía hace 8 días, que se llama, es como el análisis retórico, pero no retórico griego, sino retórico semita, porque el retórico semita trabaja así a través de estructuras, a través de paralelismos, y para estudiar este tipo de literatura hay que conocer estos paralelismos. Yo les decía hace 8 días, les recomendé un libro muy interesante al final de la bibliografía de la presentación, creo que aquí también lo tengo, que lo ven de Sociedades Bíblicas justamente, y es como las pautas, si se quiere, para analizar la sabiduría. O sea, hay más cositas allí, ¿no? Es muy interesante el libro. Para la exégesis, ¿no? Para la exégesis o el estudio de este tipo de literatura. Ahora, esto, ¿qué hace? O sea, ponerle cuidado a este tipo de paralelismos, pues entrena para la discusión, claro, porque el discípulo empieza ahí a analizar el contraste y entonces se vuelve crítico, analiza, lo entrena para la discusión, agudiza el espíritu crítico y ayuda a aclarar algo por la observación de los contrastes, ¿no? Como diríamos coloquialmente, poner en balanza y analizar los contrastes para tomar decisiones, ¿no? Entonces, estudiar así la literatura, pues ayuda muchísimo, ¿no? Entonces Edgar dice, ¿nos recuerda el nombre exacto del libro que recomiendas? Sí, sí, Edgar, espérate ya, espérate que aquí lo tengo frente a mí. Se llama es que lo estoy leyendo de lejos, La poesía del Antiguo Testamento. Pero se llama La poesía del Antiguo Testamento, ya te digo el autor, porque creo que está al final de la bibliografía de esta presentación también, porque sí sería bueno, ¿cómo se dice? Tenerlo, porque allí se va a profundizar mucho más en cómo estudiar. Yo he traído como algunas claves para la interpretación tanto de la poesía como de la sapiencia, que funciona igual, ¿sí? En líneas poéticas, en hemistiquios o en colon o bicolon, como decíamos hace 8 días, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, así es como estudiamos esta literatura, así, identificando los paralelismos y mirando.
¿no? Y obviamente con otras herramientas. Decíamos hace 8 días cuando estudiamos Salmos 1 que también miremos un diccionario bíblico para poder profundizar en esas palabras que aparecen allí. Y hubo un contraste muy interesante entre el que se conduce, que hablábamos de la metáfora del camino, ¿no? Y que decíamos cómo allí se habla de el necio y el sabio, el justo y el malvado, que esos son sinónimos, ¿no? Y el contraste entre los dos. Entonces, así es como se estudia la literatura. Bueno, también tenemos el paralelismo progresivo, que decíamos que el segundo miembro lo que hace es desarrollar la idea del primer miembro o prolongarla, si se quiere. Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez. ¿Y qué dice la segunda línea? Que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Sigue desarrollando la idea de la corona de la vejez. Entonces, aquí este paralelismo progresivo que desarrolla la idea, que no es ni sinonímico ni antitético, sino que desarrolla una idea que favorece el desarrollo del pensamiento, pero también la ampliación de las ideas, ¿no? La ampliación de las ideas. Es útil para ejercitar el discurso o la escritura. El conocimiento crece y toma cuerpo. Eso es lo que permite identificar, por ejemplo, este paralelismo progresivo, ¿no? Tener la capacidad de armar un discurso, si se quiere, pero un discurso más amplio, ¿no? En ampliación de ideas y desarrollar las ideas. Para eso es el paralelismo progresivo. Entonces, mirando como algunas de las formas literarias, dentro del proverbio está el proverbio popular. Y el proverbio popular generalmente se trata de un estico con 12 mistiquios en paralelismo. Es ideal para el cultivo de la metáfora. Mire, es ideal. ¿Cuál es su propósito? Porque para seguirle respondiendo a Juan Manuel, mira, cuando identificamos el proverbio popular, que decimos que se trata de un estico con 12 mistiquios en paralelismo, o sea, un verso con dos líneas poéticas, en otras palabras más sencillas. ¿Cuál es su propósito? Su propósito es didáctico, o sea, es una forma de conocimiento, ¿sí? Para que el hombre pueda comprender la realidad y obrar en consecuencia, ¿no? Y obrar en consecuencia. Y el proverbio, pues miren que los proverbios que son. Finalmente uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué es un proverbio? El proverbio es el que resume toda la sabiduría de la vida, porque los sabios miran la vida y a partir de la vida es que en sentencias cortas está toda una sabiduría, ¿no? Toda una sabiduría. Entonces el proverbio es una forma elemental del conocimiento, ¿no? Y para que el hombre pueda llegar a mirar la realidad, pero también a aprender de la realidad, ¿no? Entonces, evidentemente, su función es muy educativa, por eso hablamos de lo didáctico, es muy educativa. Y en el libro de Proverbios, pues, obviamente está muy presente, ¿no? Por ejemplo, capítulo 25, de los versículos 2 al 7, ¿no? También es importante mencionar que en los proverbios aparecen imperativos, ¿no? Como los mandatos, si se quiere. Los imperativos, las motivaciones, porque también se busca es que el discípulo haga pensamiento, haga proceso de pensamiento y tocar también su emotividad, o sea, que él analice, ¿no? No que se convenza así porque sí, sino que realmente se analice las consecuencias positivas o negativas de algún modo de vivir, de algún modo de ser, ¿no? Luego tenemos, entonces, mire, estos proverbios se caracterizan por los imperativos, por las motivaciones, están los vocativos. ¿Qué son los vocativos? Vocativos es como expresiones puede ser de admiración o expresiones de súplica, de exhortación también en momentos. Por ejemplo, cuando dice, hijo, escucha mis razones. Entonces es como una exclamación. Vocativo también indica como una exclamación, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Ustedes tienen esta diapositiva y hay varios ejemplos de este tipo de proverbio, ¿no? Aquí tenemos del 8 al 9. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Qué dice la segunda línea? Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Aquí tenemos paralelismos
que en la primera parte, el versículo 8, he puesto en colores para que se vea claro el paralelismo sinonímico del 8. Y el 9 es una razón. ¿Por qué debes seguir la instrucción de tu padre y la instrucción de tu madre? Porque serán adorno de gracia a tu cabeza. Pero la segunda línea dice, y collares, o sea, adorno de gracia a tu cuello. Entonces, el discípulo tiene que entrar a analizar esto es como decimos, tiene una función muy educativa, ¿no? Una función muy educativa de comparar, ¿no? Una cosa con la otra y analizar pues la realidad. Tenemos otro que es el proverbio numérico. ¿Qué es el proverbio numérico? Miren, aquí tenemos los ejemplos. Son proverbios que se presentan, ¿no? Muchos miembros en paralelo de 2 o hasta 10. Miren los paralelos. Está relacionado con el enigma y es un recurso mnemotécnico, es decir, es un recurso para recordar, ¿no? Y el esquema es, a veces es 3 4, o sea, 3 más 1 4. Ya vamos a poner los ejemplos. Aquí hay citas, pero ya pongo un ejemplo concreto. Miren este. 3 4, o sea, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Viene la primera, por eso decimos 3 y llega a la cuarta. 3 más 1, 4. ¿Cuáles son las 3 primeras? Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, en el verano preparan su comida. Segundo, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Mire que estos son paralelismos, pero por ejemplo, este verso 25 es un paralelismo progresivo porque completa la idea. O sea, las hormigas son un pueblo no fuerte, pero en el verano preparan su comida. El segundo dice, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. El tercero dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La cuarta dice, la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Mire que la cuarta llega como al clímax, ¿sí? Pero si nosotros notamos, el paralelismo que está haciendo entre los tres primeros animales es que primero resalta algo que no son, pero son muy sabios, porque las hormigas no son un pueblo fuerte, pero ¿qué hacen? En el verano preparan su comida. Esa misma, esa misma estructura la habla de los conejos. Ellos no son esforzados, pero ponen su casa en la piedra. Y la misma estructura de las langostas. Ellos no tienen rey, pero salen todas por cuadrillas. Y el clímax, que es el 4, dice, la araña que atrapas con la mano está en palacios del rey. ¿Sí? Entonces, mire, el cultivo del enigma en el ámbito escolar era estaba muy presente, porque el maestro reta al alumno a completar también las ideas. O sea, yo te presento esto, saca conclusiones. O sea, porque solamente el sabio puso esto aquí en estos proverbios, pero y bueno, ¿y qué? Entonces, el discípulo es invitado a analizar cada uno de esto para sacar las consecuencias, ¿no? Para sacar las consecuencias de eso, ¿sí? Entonces, esas eran formas de enseñar, formas de enseñar. Entonces, el vocativo, dice Leonor, es nombrar a alguien para que nos preste atención en el enunciado. Por ejemplo, oh Jehová, hijo, oh Jehová uno, hijo otro, hermanos otro, oh mujer, etcétera. Gracias, Leonor. Muchas gracias. Sí, el vocativo tiene varias funciones, ¿no? Por un lado, llamar la atención como una exclamación. Por otro lado, también puede ser una exhortación, pero por otro lado también puede ser una invocación. Dependiendo del contexto, se sabe cuál es la función del vocativo, pero vocativo básicamente es como una exclamación o súplica o exhortación. Que eso cómo se sabe, porque eso en el hebreo, si estamos en el hebreo, tiene una forma gramatical específica que nos indica que está en vocativo. Si estamos en el griego, tiene una forma especial gramatical del sustantivo que nos indica que eso es vocativo, por lo tanto es una expresión de admiración, o es ruego, o es súplica, ¿sí? Es cualquiera de esas. Bueno, entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Mire, otro que no es 4, sino 5 más 1, 6. Entonces, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son las 6 cosas? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras. ¿Y cuál es el clímax? Que es el 6, y el que siembra discordia entre los hermanos.
O sea, que esto es Proverbios 6 del 16 al 19. Mire, 6 más uno, el desarrollo y el clima está en el 7. Entonces, analizar este tipo de proverbios, identificando, este es un proverbio numérico, y pues el propósito, pues obviamente es ese que dijimos, ¿no? Es poner, mirar, analizar. Como decimos, el proverbio numérico está relacionado con el enigma, ¿no? También para que se aprenda, mnemotécnico, hay un recurso mnemotécnico para que se aprenda, 6 7, o sea, 6 7, y así yo aprendo. O sea, al Señor no le gustan los ojos activos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, también era un propósito para poder recordar, ¿no? Entonces, esta forma de proverbio, pues estaba muy presente, como decíamos, en el ámbito escolar, ¿no? El maestro lanza el reto. ¿Y qué incita? Pues incita que el estudiante, que el discípulo, incita a que él analice 6 más 7 el clima, que analice cada uno de estos, ¿no? Que busque analogía, que busque analogías, que profundice para que saque conclusiones para la vida práctica, ¿no? Para la vida práctica. Bien. Luego tenemos otro que conocemos que es la comparación, ¿no? O símil, ¿no? Que es más frecuente en la literatura sapiencial. Entonces, miramos que usa imágenes, y se utiliza generalmente el cómo así. Un ejemplo, Proverbios 26-23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, así son los labios lisonjeros y el corazón malo. Entonces, generalmente aparece esto. Entonces, miren, esta, esta comparación pues también obviamente lleva a profundizar en esto, ¿no? A que el discípulo profundice. Forma negativa. También está el no y el ni. Comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria. ¿Mm? Mejor, también está esta otra fórmula, mejor que. Entonces, mejor o más vale, Proverbios 21, mejor es vivir en el rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, o más vale tal cosa que tal otra, ¿no? Luego viene el enigma. El enigma, pues, es una elaboración, ¿no? Literaria que refleja ambigüedad. Es un recurso retórico, ¿no? El discípulo tiene que elegir y de esa manera llegar al éxito, ¿no? Tiene que elegir. Entonces, aquí tenemos el más conocido del Antiguo Testamento, es Jueces 14:14. Ese es el más conocido. Entonces le dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Es el que, bueno, allí la mujer lo traicionó a Sansón y les dijo a los filisteos qué significaba, y bueno, eso vino en la catomba y bueno, todo eso. Pero el enigma busca eso, ¿no? El enigma busca, es un recurso retórico para analizar, para que el discípulo pueda elegir, pueda tomar decisiones, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos en Proverbios de enigmas. Decimos el más conocido es el de Jueces. Mire este. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Aquí también tenemos como contraposición, pero hay que entrar, digamos que a analizar, porque la lectura pues es enigmática. Cualquiera diría, no, a mí me parece como clara la cosa, pero no es enigmática. Pero en realidad se trata de que el hombre, o sea, el discípulo, pueda tomar una elección de una actitud y también de una intervención adecuada a las circunstancias que se va a encontrar frente a la vida, ¿no? A las circunstancias que va a tener que afrontar a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, el propósito es esa, elegir una manera de ser, una actitud frente a la vida, ¿no? Luego también tenemos la fábula y la alegoría, que presentan realidades del mundo vegetal o animal, entretiene, educa y disfraza realidades humanas. Tenemos fábulas en la Biblia, son géneros literarios, recordemos, para una enseñanza. La más conocida es Jueces 9. ¿Y a qué se refiere esta fábula? Pues es un ataque a las pretensiones monárquicas de Abimelech. Recuerdan que no, todavía no se había elegido monarquía y Abimelech tomó, uno de los hijos de los jueces, él tomó y dijo, yo voy a ser el rey, y entonces viene toda una fábula de los árboles, ¿no? Que le dicen allí.
al olivo reina sobre nosotros y él les dice que no. O sea, son los árboles hablando. Esas son las fábulas, cuando los animales la naturaleza habla, pero que tienen, como diríamos nosotros actualmente, una moraleja, ¿no? Pero, ¿qué pretende? Pues en este caso es un ataque claro y contundente frente a la pretensión monárquica de Abimelech, ¿no? Entonces, obviamente, es satírico también, ¿no? Porque pone al descubierto esos aspectos que no, de la vida cotidiana, ¿no? Que están al interior del hombre, pero que se ponen al descubierto también, ¿no? Entonces, esa es una, porque hay otra fábula. Aquí tenemos otras alegorías, más bien, por ejemplo, Ezequiel. En Ezequiel 17 se habla del águila y el cedro, y allá también hablan. En el capítulo 19 habla de la leona y de sus cachorros, ¿verdad? Que tenemos fábulas en la Biblia porque ahí está el mensaje, ahí está la sátira, si se quiere, dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, ese es otro recurso literario. También está el discurso sapiencial, que era el que estábamos mencionando. Entonces, el discurso sapiencial, por ejemplo, está en el capítulo del 1 al 9, es una llamada a la sabiduría, pero no a través de, aunque esos discursos sapienciales también tienen versos y también tienen paralelismos, ¿no? Entonces, cada uno de esos discursos hay que analizarlos en sus paralelismos, en sus versos, porque ahí está el contraste, está el reforzamiento, está todo ello, ¿no? Y los proverbios del 1 al 9, sobre todo, eso es un discurso. También tenemos el himno, por ejemplo, es interesante, porque el himno son poemas hímnicos descriptivos de la sabiduría, como Job, que decíamos. Job tiene algunos himnos allí, unos poemas. El eclesiástico, capítulo 39, tiene un poema que describe la sabiduría, ¿no? Algunos establecen relación entre el creador y la creación o cantan los orígenes divinos de la sabiduría, como Job 28, Proverbios 8, Sabiduría 7, ¿no? Esos son himnos propiamente, pero sapienciales. Está el poema didáctico. Y el poema didáctico, pues su propósito es educativo. Miren este, que quizás lo habíamos mencionado. Proverbios 24. Pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella había crecido espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo, un poco de, o sea, ¿y a qué conclusión llegué? O sea, miré eso de la vida y a qué conclusión llegué, que un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Sí? Entonces, miren, acá el tema es la pereza. También está el diálogo, que ya lo habíamos mencionado, que está muy presente en el libro de Job. Es un poema autobiográfico. Perdón, es este, el diálogo como tal, que ya lo conocemos. Hay otro que se llama el poema autobiográfico, que es cuando el sabio habla, por ejemplo, aquí en Proverbios 4:3, porque yo también, él está contando su propia experiencia, ¿no? Y entonces aquí aparece alguien hablando en primera persona, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hay otros ejemplos acá, en estos otros proverbios, en Eclesiastés, en Eclesiástico también. Tenemos la instrucción, que también dentro de la instrucción entran los capítulos 1 al 9 de Proverbios, ¿no? Porque es un discurso de la sabiduría. Entonces, los capítulos 1 y 9 presentan una forma discursiva, sobresale la sentencia simple, o sea, de un solo estico. Por ejemplo, la instrucción ordena mediante imperativos, también persuade, exhorta, ofrece razones para suscitar obediencia, enseñanza sobre el comportamiento, los valores humanos, los valores éticos y religiosos, en imperativo, pero este imperativo no es como una obligación. O sea, tiene que hacerlo, no, sino que el imperativo aquí su función es como una invitación a cumplir lo que se prescribe.
¿no? O sea, te invito a que guardes la ley del Señor. Hijo mío, escucha mis palabras. Puede ser exhortación, pero también es una invitación como a esa premura a que las escuches porque si no te vas a ir por el mal camino y vas a terminar en la muerte. Pero no es obligación, pero no es obligación, pero te insto a que lo hagas, es como la idea, ¿no? Por eso el imperativo es como a esa invitación urgente, si se quiere. Por eso todos estos recursos literarios llevan a pensar, a poner sobre balanza, a analizar, a mirar los contrastes, a mirar los reforzamientos, para que se puedan tomar decisiones adecuadas, ¿no? El acróstico alfabético que también aparece, que lo tenemos pues, sobre todo en Proverbios 31, que es más conocido, usa letras del alefato hebreo. Entonces, todo este tipo de literatura que hace agudiza el espíritu crítico y el discernimiento, haciendo al observador ágil ante los problemas y situaciones. El discípulo entiende el mensaje desarrollando la reflexión, la intuición y su aplicación a la vida. Y los proverbios abren, o sea, o sea, todo lo que le da literatura de sabiduría, abren una dinámica en la revelación. O sea, los sabios hablan de Dios a la luz de su existencia, o sea, de la vida práctica, de la experiencia. Ahí siempre ven a Dios. Entonces la vida humana se vuelve divina en ese sentido, no que seamos dioses, sino que en ese sentido se vuelve divina porque Dios está presente en la experiencia de la vida. Y ahí es donde hay que reflexionar. O sea, lo humano se eleva a una enseñanza de Dios y a eso es a lo que nos referimos. Entonces, Juan Manuel, mira, para seguirte respondiendo, para eso es importante identificar los paralelismos, porque tienen esa función, ¿sí? Esa función en esta literatura tanto poética como sapiencial, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, nos queda un minutico. Yo solamente les traje acá como en términos generales algunas características de estos libros que son los representantes de la sapiencialidad, pero y que se puede profundizar obviamente cuando vean libros o escritos sapienciales. Pero simplemente el libro de Job contiene prosa, prólogo y epílogo. La poesía es el cuerpo del libro, los diálogos van de una cuestión a otra para llegar a la profundidad. El poeta hace uso de recursos de la poesía hebrea para ir progresando en la obra y va a haber como un desvelamiento progresivo, que era lo que les decía al principio. Incita la curiosidad del lector mediante la intriga. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a contestar? ¿Dios les saldrá al encuentro siempre o no? ¿Qué pasará? Hay una relación estricta entre el mensaje teológico y la poesía acá. Utiliza juegos de palabras. Mire, todo eso es propio de la literatura sapiencial y poética. Juegos de palabras, analogías, metáforas de animales, metáforas vegetales también. La estructura en general responde a una metáfora legal. Así como decíamos que Salmo 1 era una metáfora del camino, todo el libro de Job es una metáfora legal, o sea, como de un juicio en una corte. ¿No? Y esta es la estructura. Entonces, el género es el debate o disputa legal. También está el lamento, la lamentación, está el diálogo, todo ello, ¿no? Entonces, esta es la estructura que es todo el libro de Job, ¿no? Hay correspondencias entre la primera y la segunda parte A', como les expliqué las estructuras hace 8 días, posibilidad del recurso a los tribunales B', el desecho al recurso de los tribunales, se desecha el recurso a los tribunales, C', reto al acusador, C', reto al acusado, D, anuncio de un juez, D', veredicto de un juez, y la parte central, esta es una estructura concéntrica. La parte central, testimonio del acusado, y E', juramento y reto del acusado. Es toda la estructura legal, una metáfora legal de disputa, de debate legal, es todo el libro de Job, ¿no? El Eclesiastés, permítanme unos minuticos para terminar y con eso damos los 10 minutos y luego seguimos con la literatura apocalíptica. El Eclesiastés o Coelet está escrita en prosa, el género literario es variado porque ahí tenemos testamento real, proverbios aislados, composiciones en forma de instrucción, poemas, metáforas, parábolas también en ese sentido, que esos son los libros representantes. Entonces, aquí no tengo, Edgar, no lo puse literatura sapiencial, sabiduría, pero ya ahorita te digo, porque en el PPT de hace 8 días de la sabiduría, de la literatura poética, ahí sí tenemos claramente el autor que les digo, pero se me olvidó el nombre ahorita. Entonces,
Bueno, dejemos hasta que esa es la literatura sapiencial, la literatura de sabiduría. Entonces podemos descansar unos 10 minuticos. Y hay preguntitas en el chat. Creo que ahí, a ver, mire, el vocativo, ya lo habíamos dicho. Ah, la última pregunta de Juan Manuel. ¿El enigma es adivinanza? Es como una especie de adivinanza, sí, Juan Manuel. Es como una especie de adivinanza. Ajá. Hay que entrar a indagar para saber qué, porque eso es como oscuro a primera vista, pero sí es como una especie de adivinanza. Ujú. Sí, creo que esa era la única pregunta que había ahora. Muy bien, Leticia. Entonces, no sé. Ok. Ok, muy bien. Vamos a entrar en un tiempo de receso, 10 minutitos y nos conectamos.